¿Qué tal? Mi nombre es Jafet Jacobo y en esta sesión abordaremos los quistes mediastinales. Inicialmente fue descrito por Klebs en 1874 como un tejido pulmonar accesorio que tiene su propia pleura separada denominado también como secuestro extralobar. Por otra parte, si el pulmón accesorio se incorpora dentro del pulmón normal, sin una cubierta pleural separada, se le denominaba secuestro intralobar. El tejido pulmonar accesorio también puede comunicarse con el esófago o el estómago, aún no considerado como una aberración congénita. En 1968, descrito por Richard Gerl como aberraciones congénitas benignas que surgen durante el desarrollo del intestino anterior embrionario. Los térmicos que se han utilizado para describir estas malformaciones incluyen quistes broncogénicos, quistes de duplicación o esofágicos, quistes gastroentéricos y quistes neuroentéricos. Con respecto a su incidencia, entre el 20 y el 32% de las masas mediastínicas en lactantes y niños son atribuibles a malformaciones del intestino anterior. Parece haber una distribución ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres. En este estudio retrospectivo, que incluyó 86 pacientes, que se sometió a la resección de un quiste broncogénico del mediastino en 66 pacientes y de pulmón en 20 pacientes, había 47 mujeres y 39 hombres cuyas edades oscilaban entre 16 y 69 años. Al reagrupar todas las lesiones quísticas del mediastino encontradas en estos pacientes, el 32% de todos los quistes se encontraron en pacientes menores de 20 años de edad, mientras que el 68% se encontraron en pacientes mayores de 20 años de edad. Los quistes broncogénicos se producen principalmente a lo largo del árbol tranqueobronquial y generalmente se encuentran detrás de la carina. En la mayoría de los casos son uniloculares y están revestidos por un epitelio cilíndrico ciliado, pudiendo presentar metaplasia escamosa focal o extensa. Los quistes esofágicos se encuentran incrustados en la pared de la mitad inferior del esófago, los cuales son menos comunes que los quistes broncogénicos, constituyendo en varias series de entre 3 y el 5%. Algunos presentando características mixtas de quistes broncogénicos y esofágicos, los cuales se cree son el resultado de fístulas traqueoesofágicas que se cierran y se convierten en estructuras quísticas aisladas durante la embriogénesis temprana. Los quistes gastroentéricos y neuroentéricos son masas mediastínicas relativamente raras de la infancia y la niñez. Ocurren como resultado de la separación anormal de las capas de células germinales embrionarias con persistencia de elementos endodérmicos estrechamente asociados con o dentro del canal espinal. Con respecto a la embriología, el intestino anterior primitivo da origen a la faringe, el tracto respiratorio y la porción superior del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el duodeno en la ampolla de Vater. No existe una teoría unificadora que explique el espectro de anomalías. Se cree que los quistes broncogénicos del intestino anterior son el resultado del secuestro de células de la región del surco laringotraqueal durante el desarrollo embriológico temprano. Durante la tercera semana de gestación, el surco laringotraqueal o sistema respiratorio primitivo se desarrolla como un divertículo ventral situado en el suelo del intestino anterior, justo caudal a las bolsas faríngeas. Este divertículo transforma posteriormente en un tubo que se convierte en el árbol bronquial primitivo. Después de la cuarta semana, se desarrollan dos agrandamientos distalmente. Estos se convierten en las futuras yemas bronquiales y pulmonares. Hacia el día 35 aparecen los bronquios lobares. Cuando esta brotación anormal se produce al principio de la gestación, los quistes tienden a localizarse dentro del mediastino y rara vez se comunican con el árbol bronquial. Los quistes que se desarrollan tarde en el curso del desarrollo embriológico pueden localizarse dentro del parénquima del pulmón y en el adulto presentándose aproximadamente en el 25% de todos los quistes broncogénicos. Con respecto a los quistes esofágicos, la teoría más aceptada es que surgen de vacuolas persistentes en la pared del intestino anterior que se desarrollan durante la etapa de tubo sólido del desarrollo esofágico.
La vacuola permanece aislada y no se fusiona con la luz en desarrollo. Otra teoría, aunque menos aceptada, es que el quiste esofágico es el resultado de una gemación anormal del intestino anterior temprano. Una teoría que explica el desarrollo de los quistes gastroentéricos y neuroentéricos es que estos pueden desarrollarse a partir de una anomalía que involucra la columna vertebral y el intestino anterior en un momento en que sus células estaban adyacentes entre sí, es decir, una adhesión ectodermo-endodermo aberrante, la cual ocurre en la tercera semana del desarrollo. La notocorda se forma a partir del ectodermo mediante la migración dorsal de células especializadas, las cuales son envueltas por el mesodermo proliferante, que luego segmenta y forma los cuerpos vertebrales. Sin embargo, esta puede traer consigo una porción del revestimiento endodérmico adyacente, dejando así una unión ventral de la notocorda al ectodermo. La presentación clínica típica presenta dolor torácico o molestias respiratorias como son disnea, tos, neumonía, asma recurrente, hemoptisis y cianosis. Pueden tener quejas gastrointestinales como son vómitos, disfagia, anorexia, pérdida de peso y o sangrado gastrointestinal, aunque algunos pacientes se pueden presentar asintomáticos. La forma de presentación parece depender de varios factores, como son la localización anatómica, la edad en el momento de presentación, el efecto de masa de la lesión y las posibles complicaciones que pueden derivarse de la lesión. En esta serie se incluyeron individuos con quistes inespecíficos y enterógenos. 16 de 20 pacientes eran sintomáticos y las quejas más comunes fueron tos, disnea, disfagia y dolor torácico. La mayoría de los pacientes de la serie se quejaban de dolor torácico. La disfagia, la disnea y la tos son causadas por la compresión o irritación de los bronquios o del esófago por el quiste. La expectoración de esputo purulento se observa en el 7.5% de los quistes mediastínicos e indica infección del quiste con fistulización o, más probablemente, neumonía en el pulmón comprimido adyacente. En el caso de quistes neuroentéricos, la presencia de síntomas respiratorios, de una masa mediastínica y una anomalía vertebral forman una triada presente en el 70% de los pacientes. Los síntomas neurológicos, aunque menos comunes en la presentación, pueden incluir dolor de espalda, déficits sensoriales o motores, trastornos de la marcha, aunque la mayoría de los quistes neuroentéricos tienen solo una unión fibrosa a la columna vertebral. En el caso de los quistes gastroentéricos, al contener mucosa gástrica ectópica, la secreción de ácido podría conducir a la ulceración y sangrado gastrointestinal. En esta revisión de 23 casos clínicos, la mayor parte de los casos de duplicación se comunicaba con el tracto gastrointestinal por debajo del diafragma. En un caso descrito, la duplicación se comunicaba con el esófago cervical. En los lactantes se presenta con síntomas respiratorios, mientras que en los niños mayores suele presentar dolor y melena. Con respecto a los estudios radiológicos, las duplicaciones del intestino anterior se investigan mejor inicialmente con radiografías posteroanteriores y laterales estándar. En múltiples series, entre el 80 y el 90% de los pacientes tenían una lesión identificable en la radiografía de tórax estándar. La mayoría de los quistes eran homogéneos, lisos y de apariencia redonda u ovoide, y se localizan en el mediastino medio o posterior. En esta revisión bibliográfica, la tomografía de tórax tiene una precisión diagnóstica cercana al 100%. Estos quistes tienen baja atenuación, son bien delimitados, homogéneos y lisos. En el caso del uso de resonancia magnética, la mayoría de los quistes contienen material proteico o sangre, y tienen una mayor intensidad de señal en las imágenes ponderadas en T1. Sin embargo, si el contenido es más seroso, habrá una señal de baja intensidad en T1 y una señal de mayor intensidad en las imágenes ponderadas en T2. Hay que considerar los riesgos de sedación, la anestesia general para la resonancia magnética, sopesándose frente a la exposición de la radiación de la tomografía. Casi todas las masas esferoides en el compartimiento visceral del mediastino se presentaron en el 86%
y las restantes, es decir, el 14%, eran de localización intrapulmonar. La mayoría eran del lado derecho en un 70%. El 32% eran superiores a la carina y el 68% se localizaban por debajo de la misma. Ocasionalmente se observó calcificación periférica dentro de la pared, pero nunca dentro del quiste en sí. Se observó un nivel de aire o líquido en el 5.6% de los quistes broncogénicos. En cuanto a los datos histopatológicos, los quistes broncogénicos suelen ser singulares y uniloculares, aunque se han informado de quistes múltiples y multiloculares. El quiste puede estar lleno de líquido transparente o hemorrágico, moco o material purulento. Pueden presentar la presencia de cartílago en un 43%, glándulas bronquiales en un 40% y músculo liso hasta en un 59%. Las duplicaciones esofágicas pueden diferenciarse por la presencia de dos capas musculares distintas o fibras musculares orientadas longitudinalmente en el examen histopatológico. Los quistes neuroentéricos se presentan como una estructura de paredes delgadas con una sola capa de epitelio cilíndrico sostenida por una vaina delgada de tejido conectivo, ocasionalmente recubierto de células pseudoestratificadas o escamosas. La asociación de estos quistes con anomalías de la columna vertebral está bien documentada y puede abarcar un espectro que va desde masas mediastínicas con anomalías mínimas de la columna vertebral hasta lesiones completamente dentro de la dura madre sin componentes extraespinales. Los sitios más comunes de comunicación abdominal son la curvatura mayor del estómago, la curvatura menor del estómago, el duodeno, el intestino delgado proximal y el conducto pancreático. Con respecto a los quistes gastroentéricos, se presentan como un quiste revestido con mucosa gástrica típica. Aunque esto no se especifica en todos los informes, la mayoría de los quistes tiene una pared gástrica compuesta por mucosa, submucosa y muscular que consta de dos y ocasionalmente tres capas de músculo liso. Se ha reportado un pequeño número de casos que presentan una degeneración maligna, la cual se muestra en esa revisión de 11 pacientes con neoplasias malignas, 6 con adenocarcinomas, 3 con tumores de células escamosas, uno con leiomiosarcoma y uno con carcinoma neuroendocrino, derivadas de quistes entéricos mediastínicos. Con respecto al tratamiento, se recomienda la extirpación quirúrgica completa para todas las malformaciones de quistes del intestino anterior, en todas las edades. Esto es especialmente cierto con los quistes broncogénicos mediastínicos, puesto que el 66% serán sintomáticos o lo son, presentan complicaciones en 27% o ambos. La aspiración del quiste y la inyección de un agente esclerosante en la luz quística han sido propuestas en algunas series, así como en el caso de quistes densamente adherentes, los cuales han sido marsupializados con la mucosa restante destruida. Sin embargo, la infección de los quistes por introducción de bacterias o cándida en el contenido quístico puede resultar de dicha manipulación, con mediastinitis significativa y sepsis severa. Los quistes de duplicación pueden estar totalmente incrustados dentro de la pared esofágica y pueden requerir una incisión o posiblemente una escisión de la musculatura esofágica en continuidad con el quiste. En algunos pacientes en los que se tiene que resecar parte de la muscular con el quiste, se determina la integridad de la mucosa esofágica y se deja la muscular abierta para evitar estenosis iatrogénica. Con respecto a los quistes neuroentéricos, en el preoperatorio se debe intentar determinar la extensión de la lesión, con especial atención a la posible afectación de la columna vertebral y a la extensión del quiste por debajo del diafragma. La cirugía torácica asistida por video de quistes mediastínicos es apropiada para la resección de quistes neuroentéricos cuando los estudios preoperatorios muestran una extensión intraespinal mínima o nula. Las complicaciones preoperatorias suelen incluir infecciones, disfagia y otras complicaciones relacionadas con el efecto de masa de la lesión. Se han descrito hemorragias de mucosa ectópica, perforación y estenosis esofágica péptica.
Las complicaciones raras y letales suelen incluir síndromes de vena cava superior, arritmias cardíacas, estenosis de la arteria pulmonar, degeneración maligna, embolia gaseosa e infarto del miocardio por compresión de la arteria coronaria izquierda. Las complicaciones posoperatorias reportadas en este estudio, que incluyó 86 pacientes, incluyen recidivas, hemotórax y atelectasias y neumonía posoperatoria, fuga de aire persistente, enterocolitis por Clostridium difficile, derrame pleural, infecciones de herida y reflujo gastroesofágico. Con esto terminamos la revisión sobre quistes mediastinales, esperando ser de su agrado. Muchas gracias.